Bueno, vamos a arrancar con la parte que ya quizás la más emotiva. De la parte emotiva tenemos la parte, digamos, histórica, la parte un poco organológica, si queremos, con la evolución, el estudio de la geometría interna, del roncón, de la copa, que lo explicó muy bien Giovanna, y que además que es una puerta abierta al estudio de la gaita por parte de la ciencia, ¿no? Que a veces tenemos esa puerta que tanto nos cuesta abrir, y especialmente en el campus universitario. Pero la parte que ahora nos toca, y es la parte quizás más emotiva, y una de las cosas que quiere hacer el Concello es poner en valor la trayectoria de gaiteros que hayan consolidado los valores por los que queremos entamar y arrancar el Concello de la Gaita. Y uno de los principales valores es precisamente el haber fecho Concello, el haber arrimado a la xente moza, a la xente que estaban tamando, haber puesto en valor a otros gaiteros y gaiteres de Asturias, haber mantenido la gaita con orgullo durante muchos años, y esto es lo que queremos poner en valor, ¿no? Todas estas cosas, lógicamente, vemos las representadas en muchos gaiteros que hoy podían estar aquí sentados. Algunos, desgraciadamente, pues por muy poco tiempo no llegamos, otros serán los que vayan a seguir pasando por aquí porque también lo merecen que les faigamos un homenaje y un reconocimiento, pero voy al reconocimiento y es para Luis, el gaitero Les Maces, que está aquí con nosotros y para el que pido un fuerte aplauso. Bueno, hay una frase que a mí préstame mucho y es que no es lo mismo tocar la gaita que ser gaitero o gaitera. Y ser gaitero o ser gaitera es independiente de la capacidad técnica que tenga cada uno. Hay gente que toca la gaita muy mal y son unos gaiteros descomunales. Y hay gente que tiene una muy buena técnica para tocar la gaita, pero de la gaita no sabe nada, ni tampoco fai comunidad. Entonces, lo que queremos premiar y alimentar es una vida dedicada al puxar por la gaita, a esfardila, a mantenerla, hasta que otros puedan aprender y a compartirla y a hacer comunidad, que es lo que pretende hacer el Concello y es lo que hizo Luis toda la vida alrededor de la gaita. Con lo cual vamos a ver un documental biográfico que yo creo que es el que mejor explica por qué hoy estamos aquí haciendo este homenaje. Homenaxe a José Luis Fernández González, Luis el gaitero Les Maces. José Luis Fernández González, Luis el gaitero Les Maces, foi nacer en Figareo, Mieres, nel año 1945, pero crióse na casa familiar de Lloriana, parroquia rural de Ubieu que llinda coles Regueres. Allí, Luis creció arrodeado dunha fuerte tradición de bonos cantaores da asturianada y gaiteros que en Tácal tenían vivo el estilo de la Escuela Central, como el gaitero de Llubrió, el gaiterín de San Claudio, Tito el de Llampaxuga, Manolo el gaitero Brañes o el gaitero de Ules, entre otros. En sin sabelo, Luis iba a convertirse en un eslabón imprescindible daquella tradición perimportante, pero que, por embargo, necesitaba de la súa generación para non verse interrumpida. Sopa falou dun tornero que facía gaites, e en sin pensalo, punxéronse en camín de allí. E era este paisano Rodolfo Fernández Solís, que iba a quedar inmortalizado en el mundo del folclore asturiano como Milio el Tornero. Milio non torneaba gaites, pero sí facía les mil maravillas coles baquetes del tambor acompañando a un de los mellores gaiteros de entós, Antonio Menéndez, conocido por Antón el Pinche. Como muestra del so valir, vamos a sentir tocar a Antón el Pinche y a Milio el Tornero nunha grabación de 1973, na que toquen la jota asturiana.
Milio, al ver al rapaz, decatóse de que non só lle facía falta unha gaita, sino que tamén necesitaba un bon maestro. Asina foi como lo llevó hasta el so compañero pa que impunxera clase, a lo que Antón accedió. Luis recollía el so maestro na so casa del Tocote, en Pumarín, y xuntos iban dar la clase a un bar del Cristo. El sistema pa deprender entós era bien cenciello, pero riquía de bona orella y atención por parte del escolín. Antón garraba un puntero y iba dándolle a los deos, y Luis fixábase bien pa ir dempués copiando per él. Al tiempo llegarían les cintes de casé, nes que Luis tuvo el gran acierto de registrar nelles a dellos gaiteros y tamboriteros d'entós. Gracias a este labor de Luis, hoy podemos conocer el repertorio y la técnica de varios de ellos. En aquel tiempo, Luis trabajaba per fuera y también atendía a los labores de la casería, lo que dejaba poco tiempo para la gaita, pero con todo, aprovechaba al máximo los ratos que tenía para ensayar. El pinche, que ya era un maestro per serio y exigente, supo poner el resto para hacer del rapaz un bon gaitero. Asina, Luis fue agarrando la técnica y las piezas del so maestro, a la vez que una fonda amistad los unió ya para siempre. El pinche también iba a dejar la so huelga en otros dos gaiteros de la contorna y bonos collacios de Luis, como Tito el de Llampachuga y Guillermo de San Claudio. A Luis faltaba ya agora algo per importante, dar con una bona gaita que siguiera el ritmo de aquellos deos que tenían que volar para acompañar a aquellos grupos de baile de la época. Y foi el propio Antón el Pinche, el so maestro, quien y punxo ante les manes la so primer gaita, una grillera con puntero de Antón de Cogollo y el resto de Pacho el de Turón. Detrás de ella iba a venir una reonda que mercara Toribio, un gaitero que vivía cerca de la tenderina y que tocaba acompañado del tambor por José el Charrero, del grupo Valle de la sección femenina d'Uvieu. Aquella gaita, que tenía el puntero fecho por Cogollo y el roncón de Manolín de la Carrera, ya perteneciera al pa de Toribio, por lo que hay un ejemplar muy interesante que puede rondar el siglo de antigüedad. Vamos a sentir esta gaita de Toribio nes manes de Luis, una grabación fecha va unos años en Peñerúes, Morcín, por el gaitero Diego Pangua. Nella toca un ente medio de misa acompañado al tambor por Sofíu Julio. Armau de ya con monos instrumentos y fecho al repertorio, tocaba a topar un tamboritero que lo acompañara. Luis entamó a salir de parella con Daniel el bombero. Más tarde, iba a ser la so parella habitual Milio el tornero, sobremanera des que faltó el so maestro Antón el Pinche. Como testimonio de aquella época, vamos a sentir a Luis y a Emilio tocando el quirosano pa'l valle, d'un programa de televisión española grabado a mediados de los años 70 del siglo XX. Pola de Siero, Asturias. Ambiente de martes de huevos pintos. Mercado de ganado, de baratija, de bollos preñados, de sidra. Y todo alrededor de la costumbre de pintar varios miles de huevos cocidos. Luis también tocó con otros tamboriteros como Manolo Churrina, Julio el del Reguero
Constante el de Carrexa y tantos otros, entre los que un de ellos, en Tosonguaje, iba a convertirse en el soscolín también como gaiteru. Referímonos a Pedro Pangua. De todos aquellos tamboriteros de la tradición, junto con Milio, Luis también resalta al Xarreru, que era un de los grandes del so tiempo y con el que tocó abondes veces. En la siguiente grabación vamos a sentir a Luis y a José el Xarreru tocar juntos una muñeira. Gaiteru Les Maces también tocó pa dellos grupos de valle asturiano. Podemos referirnos, entre otros, a Sabugo Tentefirme, la sección femenina de Mieres, el grupo de valle de Santa Cruz de Mieres y un que iba a convertirse en la su segunda familia, el grupo Xuno San Claudio. Luis foi una pieza fundamental pa chalo andar, y nel que non solo iba a ser el gaitero acompañante, sino que munches vegaes también foi quien ponía una montonera de notes de alegría, de bon humor y facía de pa una montonera de rapacinos, entre los que estaban los tres fíos d'él, Juan Manuel, José Luis y Julio. Dos de ellos, José Luis y Julio, empapáronse bien de la escuela de tocar el tambor que tenían Milio y el Xarreru, para ser continuadores de ella. Dende entós iban ser los tamboriteros que acompañaron más frecuentemente a so pa. Fueron años de muchos sacrificios, actuaciones per un lugar y otro, selmanes en sin parar de tocar y también viajes que permitieron conocer medio mundo: Caracas, Puerto La Cruz, Bogotá, Panamá y media España. A la par, Luis seguía desempeñando el oficio tradicional de gaiteru, que dominaban toles xeres. Entamaba con la alborada, seguía col pasucais, andaba a la procesión, acompañaba la misa, conducía el valle a lo suelto y agarrao, y acompañaba a los cantantes de asturianada. Neste último facer, podemos sentirlo en una grabación de televisión española, en las fiestas de Lloriana a primeros de los años 80 del siglo XX. De aquellos años, Luis acuérdase de muchos gaiteros y tamboriteros con los que coincidió. Guarda recuerdo especial para Luis Darnizu, quien hizo la última gaita que mercó y convirtióse para él en un gran collacio con el que compartió muchas salidas y tardes de charra y de gaita. También vienen ya al recuerdo aquellos xornaes que organizaba el grupo que bautizaron como el de los 15, bonos amigos, gaiteros y tamboriteros que no perdonaban ocasión para xuntarse y celebrar la su amistad, haciendo sonar los sos instrumentos en grandes tardes de camaradería auténtica. Nomes como los de Manolo Granda, Gelín el de Villamiana, Pepe Peñanes, Guillermo el de San Claudio, Juan el de la Torre, la familia Finca,
Tito el de Llampaxuga, Constante el de Carrexa, José el Charreru, Julio el del Regueru, Manolo Churrina o los propios fíos de Luis, y algunos de ellos. Todos estos, en sin duda ninguna, merecieron y merecen un reconocimiento por su labor. Pero güey, Luis, este homenaje y es tuyo. La xente del mundo de la gaita quiere transmitirte el su aprecio, la su gratitud y reconocimiento por los 2 años de dedicación a caltener la gaita asturiana, por divulgarla con orgullo dentro y fuera de la to tierra, por abrirles puertas de tu casa a músicos y recopiladores de música del país, y por alimentar siempre el sentimiento de compañerismo y de bonomía que tanto te caracteriza. Por todo ello, gracias Fonderes. Pero esto no acaba aquí. De algunos de los que de aquella tocaron, bailaron o deprendieron de ti, quieren decirte de algunas palabras. Hola, yo me llamo Ricardo, aunque me conocen como Richard. En primer lugar, quiero agradecer al Concello de la Gaita este homenaje a Luis, al gaitero de Les Maces, por merucío que lo tiene. La mi trayectoria con este gaitero data ya de los 70. ¿Acuerdas de Luis cuando me dijiste que querías que fuera para San Claudio a dar clases de baile? Ya llovió, y parece que fue ayer. Así empezó una etapa de nuestra vida en común, pues eran ensayos, eran actuaciones en fiestas, canción asturiana y traballar para que el grupo xuno saliera para adelante. Recalcar 2 cosas. Una, y que como gaitero no se imponía nada por delante. Lo mismo tocaba por los grupos, que acompañaba a Toná, que Alboraes, Mises, que si hacía falta hasta la Ramona Pechugona para divertir a la gente que lo acompañaba. Un gaitero de quitarse la montera. La otra es la parte humana, que si era buen gaitero, como persona más. Pues abrióme la puerta de su casa y sentíme como uno más de su familia. No solo de Gelina, la mujer, que en paz descanse, y de los fíos Luis, Juan y Julio, sino de la xente de Lloriana, padres, hermanos, sobrinos, en fin, toda su familia. Siempre inquieto en el buen facer de sentirse responsable de los guajes del grupo y que todo saliera bien. No puedo acabar esto sin mencionar su espíritu alegre, bromista y su capacidad de sorprender con bromes, disfraces y en general juerga. Hay una anécdota que no se me olvidará nunca. Fue cuando apareciste en Mieres para tocar con la sección femenina disfrazado de gaitera. La cara de Jani y Manolita. Y la juerga que se montó, claro. Queden muchas cosas en el tintero, pero para recordarles, estoy aquí contigo y con esta gente que te organiza el homenaje. Disfrútalo, que tú, que lo mereces más, que lo tienes más que merecido, Luis. Hola, yo conocí a Luis, al gaitero de Les Maces, en la segunda mitad de los años 70 del siglo pasado, cuando habíamos formado en la ciudad de Naranco el grupo Los Urogallos, el grupo folclórico Los Urogallos, y de aquella no se atopaban gaiteros con facilidad, porque quedaban algunos gaiteros viejos, pero todavía la fornada de gaiteros mozos no habían tamado. Y Luis tocó con nosotros d'elles vegades en algunas romerías por los alrededores de Ubieu, y tocaba como tocó también con nosotros Feliciano el de Abuli o José Manuel, el nieto de Tolibio Aleluya, y Luis era de los que, sin ser veterano, porque era un mozo de aquella, no era exactamente de los mozos, ya era un paisano. Era un paisano de pelo ondulado, guapo, que soñaba que lo tenía, porque no lo tenía, estaba igual que ahora, calvo perdido, pero tenía la gracia y el orgullo de ser gaitero. Él presumía de ser gaitero, que ya os digo que de aquella no era muy normal,
porque la xente tenía un pouco como de desprecio hacia el gaitero. Era un ser, solía ser un pouco borrachozo, gamberrete, y no tenía el prestigio social que tiene ahora mesmo. Luis tenía ese orgullo. Él era gaitero y presumía de ser gaitero. Y eso lle de agradecer porque sirvió para que otros mozos de más nuevos siguiesen por ese camino que él había marcado. Así que hay que agradecer a Luis eso, que tomase el sendero en cabeza de los mozos. Hay que felicitarlo. Enhorabuena, Luis. Hola, me llamo Mari Carmen. Para muchos soy la peli. Conocí a Luis en el año 1975, cuando yo formaba parte del grupo de sección femenina de Mieres. Allí coincidí con Richard, que posteriormente pasó a llevar el grupo de San Claudio, con Willy, que después llevó el grupo de Santa Cruz, y yo misma, después de 5 años, en 1980, fundé el grupo de Caborana. Después de 6 años dejé el grupo de Caborana y cogí 2 grupos aquí en Mieres, el grupo Teodoro Cuesta y el grupo folclórico Santa Marina de Mieres, que hoy es en la actualidad el Prau Llerón. Luis siempre fue muy buen gaitero, siempre dio mucha confianza a la hora de tocar con él y la gente bailaba muy a gusto y muy segura con él. En sección femenina realizamos muchos viajes, por aquí por Asturias muchas actuaciones, festivales como Ciudad Real, Zaragoza, en Madrid también, y viajes como pues a Las Palmas, a Tenerife, a Mahón, a Menorca mejor, a Ibiza, cantidad de sitios donde la verdad siempre lo pasamos muy bien y dejamos muy alto el pabellón. De parejas de gaiteros, yo recuerdo en Menorca que llevaba a un señor que le llamaban, creo que le llamaban Tarano no, el Tornero me parece. Y después ya empezó a venir con él un chico más joven que se llamaba Iñaki. Iñaki abandonó el folclore por la abogacía. También tocaban mucho con él Pedro Pangua, y después ya empezó a venir muy bien acompañado por su hijo, Julio. Como os digo, muy buena persona y muy buen gaitero. ¿Qué os voy a decir? Me alegro mucho que te hayan hecho este homenaje porque te lo merecías. Si quieres, mira, te cuento una anécdota que nos hiciste en Mahón. Alquilamos coches para conocer la isla cuando estuvimos allí en Menorca y un día por la noche decidimos ir a la discoteca y te ofreciste muy voluntarioso a dirigirnos porque no sabíamos dónde quedaba la discoteca. Fuimos detrás de ti en el coche y nos tuviste media hora dando vueltas a la retonda hasta que nos cansamos y ya decidimos tirar por donde fuera. Llegamos a la discoteca, 2 horas más tarde, pero llegamos. Bueno, Luis, felicidades y enhorabuena. Bueno, ya me conoces, soy el praviano, aunque espero estar viendo este vídeo igual que tú, porque voy a estar contigo hoy, este día, arropándote en este merecido homenaje, nada más y nada menos que en el Día de la Gaita, en el Día Internacional de la Gaita. Tú mereces este reconocimiento por toda tu trayectoria, por tantos años tocando, por tantos momentos con la gaita, por toda la semilla que sembraste, porque hoy no solamente tú tocaste, hoy tienes fíos, nietos, gaiteros, tamboriteros. Bueno, sembraste esa semilla que fructificó, aparte de los demás que te escuchamos. Yo empezaba cuando te oí tocar por primera vez, también esa semilla fructificó en mí y en muchos otros. Bueno, pues como te decía, que disfrutes este día tan merecido, que para todos sí es un gran orgullo el poder homenajearte hoy, porque la verdad que lo mereces, no solo como gaitero, vuelvo a repetir, sino como gran persona y gran amigo. Así que disfrutes el día. De Armando Fernández Robledo, gaitero de Xixón, lléganos el siguiente mensaje al que ponemos voz. Hola Luis, me alegra que por fin te hayan hecho un homenaje. Además te lo has ganado, pues siempre has sido un gaitero que ha conservado nuestras tradiciones y cultura.
en definitiva nuestra seña de identidad. Aprendiste con Antonio Menéndez y con Luis Darnizo, dos auténticos maestros, por medio de la tradición oral. Tocaste con tamboriteros de la talla de Emilio el Tornero y José el Xarreru, entre otros. Tocaste para misas y grupos folclóricos como Sabugo Tente Firme y además como persona siempre fuiste muy apreciado y respetado. Hace tiempo que no nos vemos, pero siempre te recuerdo. Mi enhorabuena y un abrazo de gaitero a gaitero. Hola Luis, y enhorabuena por este tan merecido homenaje que se te rinde, güey. Saludar también a la familia, a Luis, a Juan y a Julio, a las mujeres y a los niños, a los nietos de Luis, por poder participar en este homenaje que se rinde a este paisano de Lloriana, güey, aquí. Yo voy a hablar un poco en nombre de aquella xente que allá a finales de los 70 y en los 80 bailamos en el grupo Xuno y pudimos compartir muchas jornadas de viajes, de bailes y de xuergues con Luis. Allá en el año 76 yo acuérdome cómo me llevaron a apuntarme a un grupo folclórico en la casa sindical. De alguna manera todavía nacía muy relacionado con lo que ya era la sección femenina, pero después andando el tiempo a lo largo de los años 80 fue de alguna manera participando en esa renovación de lo que significaría el folclore en Asturias, buscando un poco los raigaños más tradicionales ese folclore y desaverándose un poco de los pautes que marcaban desde lo que fuera la sección femenina. Por eso, bueno, los recuerdos que yo tengo de esa época, en todos ellos en el grupo está Luis tocando la gaita, acompañado de Pedro Pangua, en aquellos primeros momentos, y la pareja de gaita y tambor que a nosotros nos acompañaba. Evidentemente, bajo la dirección de Richard, que participará también activamente en este homenaje, y que además, bueno, nos permitió conocer a un montón de gente que en ese momento no éramos conscientes de la relevancia que tenían desde el punto de vista de la cultura asturiana, pero que voy pasando el tiempo igual lo somos un poco más. El haber conocido a Luis Darnizo o a Peñanes o haber también bailado al son del tambor que tocaba Emilio el Xarreru, para mí, güey, tiene algo evidentemente de nostalgia, porque ya pasaron muchos años, más de 40, pero también de revalorizar aquellas figuras que yo creo que fueron muy, muy relevantes para lo que es la transmisión de la cultura tradicional asturiana hasta hoy. Además, en este caso, a nosotros ya no es solamente lo que tenía que ver con folclore, permitiónos crear una comunidad dentro del grupo folclórico, participando muy activamente les familias, les épocas en las que se hacían los speeches, todo tipo de actividades a poder sacar más perres para que el grupo pudiera comprar trajes y poder actuar de una manera un poco más amplia y, bueno, de alguna manera contribuir un poco a lo que era el mantenimiento del folclore. No puedo dejar de acordarme de lo que supuso la dirección, por ejemplo, la presidencia, por ejemplo, de Alvaredo, de Florín, en el grupo folclórico, que permitieron crear una comunidad que yo pienso que todavía somos amigos, güey. De hecho, muchas veces todavía nos juntamos para recordar aquellos tiempos, y verdad que menos de los que debiéramos, y que yo creo que pienso que también nos hizo pues ser amigos, porque bueno, yo creo que gran parte de ellos seguimos siéndolo. Y en todas estas ferias que se montaban, la figura de Luis siempre tenía una gran relevancia, sobre todo ya no solamente como transmisor de la cultura tradicional, sino porque ya era la persona más alegre que había en el grupo, y era siempre la guinda de todos los pasteles, y era capaz de animarnos en todas estas ferias que montábamos en el grupo, y siempre era el primero que se apuntaba a todo ello. Así que yo creo que es muy merecido el homenaje, tanto por lo que significa como personaje relevante dentro de la cultura asturiana, como también por el valor personal que tuvo y que todavía tiene. Y yo creo que es muy importante poder rendir homenaje hoy en día. Así que por todo esto, mi más sentida enhorabuena, y espero que disfrutemos el día de hoy. Buenos días, soy Guillermo Iglesias, gaitero, más conocido por Guillermo San Claudio. El motivo de estas palabras que voy a decir es por el homenaje que se le va a hacer a Luis el gaitero Les Maces.
lo cual me llena de orgullo y alegría que se le haga esta distinción por lo merecido que lo tiene, por llevar el sonido de nuestra gaita por toda Asturias y España, en compañía de grupos de baile. Por mi parte, me siento muy unido a Luis, porque nacimos a la vez en el mundo de la gaita, allá por el 1967. Tuvimos la suerte de tener al mismo profesor, Antón Menéndez el Pinche de Viesques de Salas, un gran gaitero de la época, y él fue el que nos echó a rodar por las fiestas de Asturias. Gracias, Antón. Y a ti, Luis, disfruta de este momento y de esta distinción que bien merecida lo tienes. Nunca me olvidaré de los muchos y buenos momentos que pasamos juntos y que todavía nos quedan. Un abrazo, Luis. Buenas tardes. Lo primero, presentarme. Soy Julián Finca y soy tamboritero. Soy hijo de una raza de mucha gente dedicada al folclore. Mi abuelo, el tío, mi padre, mi hermano, estamos todos relacionados con el folclore. Y hablando de Luis, ¿qué os voy a contar de Luis? Yo creo que lo conocimos en unas cenas que teníamos en el bar Llanera estoy hablando, pues 45 años o una cosa así. Que nos juntábamos, gente, tamboriteros, gaiteros, uno tocaba con otro tocaba con uno, fue una época muy guapa, muy guapa. Y además yo creo que fue la primera vez que yo vi bandina, porque precisamente Luis hacía bandina con Pepe Peñanes y con algún hijo, con Luis, con Julio, con Churrina, con cualquiera que estuviera por ahí. Y para mí fueron de los pioneros en hacer bandina. Entonces, por otro lado, darle también la enhorabuena por esa parte que nos toca a todos de la tradición. Y también, claro, que no podemos decir de esas míticas cenas de gaiteros que teníamos. Era increíble que nos juntábamos la peña a los 15 y fue una época para mí muy importante porque esa fusión de gente, veías tocar a los mayores, aprendías cosas de ellos, es increíble los años vividos y están ahí para que la gente recuerde todas esas cosas que hacíamos los gaiteros de aquella, que era lo que había. Entonces, muy bien. Sobre todo Luis, una persona muy afable, muy cariñosa, juerguista. Estaba picando siempre a mi padre, que era una persona muy seria y, dentro de lo que cabe era salirse un poco de la norma y esa persona era Luis. O sea que desde aquí nada más darte la enhorabuena y por todo lo vivido y por todo lo que los demás pudimos aprender de vosotros y nada, mandaros un saludo para todos. Muchas gracias. De toes y de tos y sabiu el famoso refrán xente dubieu, tambor y gaita y los de alrededor, gaita y tambor. Por algo y este refrán, por eso la fama de gaiteros y tamboriteros na contorna y en el concello d'Ubieu y de esta escuela tan impresionante de gaita y también de tambor, de estos parelles que nos parecían lo normal y que deben estar siempre, que todavía en los 90, primeros de los 90, y era lo normal ir a una romería y tener la parella de gaita y tambor. Pues las cosas cambian, las cosas desaparecen y cuando entramos en el 2007 a hacer Camín de Cantares y quiero echar mano de la tradición de esta escuela central, de esta escuela d'Ubieu, de gaiteros y tamboriteros, véome que falta la mayoría de la gente. Qué suerte que tenían esmaces a Luis.
qué suerte ser amigo de Julio el Fío, que es el que me lleva a él, el que me lleva a ti, que estoy falando para el tu homenaje, y qué suerte poder dedicarte un programa de camín. Me parece que en el 2015, ya son 9 añinos y parece que fue ayer. Una suerte tenerte como representante de esa escuela tan importante, tenerte como representante de ese oficio de gaitero que tanto se está perdiendo en favor de otras manifestaciones. Pero los que somos amigos de la tradición, de la vieja tradición, de ese oficio de gaitero, de la parella, tenemos mucho que deprender con xente como tú. Pasar contigo un pedazo falando y es saber cómo era aquella tradición de la que ya fue quedando muy poco, y por eso es un representante importantísimo y una pieza clave en esa transición de la vieja escuela y de la mocedad que llega y que no tiene que perder ese oficio de gaitero. Bueno, Luis, no me enrollo. Pa mí ye un orgullo mandate o poner este granín de arena en el tu homenaje, igual yo que el mío compañero Ransés, como responsables de este archivo de la tradición oral d'Ambás, de la TOAM, préstanos saber que somos amigos y que ya es una pieza fundamental en este archivo. Hola, soy Xocamieva y quería sumarme, Luis, a este homenaje que te están haciendo la familia, los amigos, compañeros, gaiteros, y quería que pasaras un gran día, un día inolvidable, porque te mereces este homenaje. Y bueno, me acuerdo de cuando coincidíamos en las romerías, en aquellas reuniones de gaiteros que organizaba Granda, en las que después de comer o cenar, pues todos los gaiteros nos poníamos ahí a tocar uno por uno, demostrando pues un poco nuestro repertorio y nuestras habilidades. Nosotros en aquella época éramos unos mozos, Pedro Pangua, el Praviano, yo, y estábamos allí aprendiendo y bueno, enriqueciéndonos con la sabiduría de aquellos villos gaiteros. Son unos momentos que recuerdo con mucho cariño. Y nada, simplemente tócate este entremedio de misa, y que seguro que te prestó, porque y era muchos momentos los tuyos en los que tocabas también las misas de gaita. Y simplemente eso, que pases muy buen día y que disfrutes mucho. Un gran abrazo. Muy buenas, pues yo también me quiero sumar a este reconocimiento hacia Luis, un gaitero de la tradición, un gaitero que nos da el relevo, que nos aporta la su experiencia de lo que él deprendió.
En d'aquelles ocasiones tuve per aquí pel taller a Luis y al Sofillo, que tuve la oportunidad de empayolai alguna de les sos gaites, y sé también que gastó mucha amistad con el so tocayo, con Luis de Arnizu, otro gaitero y facedor de gaites bien relevante. Pues nada, Luis, disfruta de este día que te lo hacemos de verdad en el mayor de los cariños. Un abrazo. Hola, muy buenas a todos. Quería lo primero presentarme. Me llamo Javier Finca. Soy hijo de José Antonio Finca, tamboritero, y de hermano de Julián Finca, al que todos conoceréis, me imagino. Me han pedido hacer este vídeo porque, bueno, en principio quería agradecer al homenajeado, a Luis de San Claudio, el gaitero, que siempre ha tenido con nosotros un cariño especial y al que recordamos con gratitud por sus momentos tan maravillosos y estupendos en las cenas de la Peña de los 15, en la que siempre tenía unos detalles de humor y era la salsa de todas las fiestas, aparte de ser una excelente persona y un excelente gaitero, por supuesto, tanto él como su familia, a la que recuerdo con cariño. Simplemente, nada, mandarte un abrazo, esperar que estés muy bien, porque hace tiempo que no coincidimos, la verdad, cada uno en sus vidas y sus historias. Y nada, desde aquí enviarte un abrazo y un saludo en nombre de mi padre, que ya está fallecido, al que recordarás también con cariño, y de mi hermano Julián, que no sé si saldrá en este vídeo o no, pero que también te recuerda con afecto. Un saludo para todos y hasta otra ocasión. Gracias. Hola, collacios. Soy Pedro Pangua, gaitero y amigo de Luis Fernández, Luis de les Maces, el gaitero de les Maces. Cuando yo bailaba en los uruguayos, empecé a tocar el tambor y allí vino a buscarme Luis, creo que por mediación de José el Xiarreru, para que lo acompañara en una pitanza en les Cuestes de Trubia. Tenía yo de aquella 15 años. Entonces, esa fue la primera de muchos cientos de actuaciones, y no sé si diría miles, porque la verdad es que en aquella época tocábamos casi todos los días, de jueves a lunes fijo. Entonces con Luis pues recorrí muchos escenarios, quizás uno de los más importantes pudo ser en el certamen nacional de Murcia, donde tocamos para Radio Nacional. Y bueno, Luis fue capaz de transmitirme todo lo que consistía, o lo que yo creo que consiste el oficio de gaitero. Él entamó tocando con clases que recibió del gaitero Antón el Neño, Antón el Pinche, como lo conocíamos. Entonces aprendió de orella, aprendió con cassettes, y así fue como poco a poco fue transmitiéndome todo su saber. Decir de Luis que, además de lo profesional, para mí siempre fue un referente en lo personal. Fue un hombre de familia, o es un hombre de familia, mejor dicho. Es un hombre que fue capaz de enseñarme a ser puntual, por ejemplo, capaz de enseñarme a ser compañero, capaz de enseñarme a ser amigo. Entonces, para él, todo mi agradecimiento y todo mi cariño. Esperemos que siga deleitándonos con su gaita y con su compañía muchos, muchos años. Un fuerte abrazo para todos y en especial para Luis el gaitero. Nos vemos en ese merecido homenaje. Con de fondo el diploma. Buena idea esa. Venga.
Bueno, en aquellos días cuando estábamos tocando llovía mucho más que ahora. Llovía mucho más que ahora. Entonces los ratinos en los que estaba lloviendo, pues íbamos por el 127 amarillo, y a tocar la gaita. Enseñábame a tocar la gaita con esta. Esta gaitina, que yo me da muchos años, Luis. Y entonces, pues, no me acuerdo la pitanza que fue. Iba a tocar el intermedio, pero como ya lo tocó él ahí, y no lo voy a tocar mejor ni él. Entonces, así queda. Entonces, pues voy a tocar una marcha procesional que seguramente conoceréis. Tocóla mucho Luis y aprendióla Antón el niño, Antón el pinche. Y así me la enseñó él a mí en el 127, ahora unos varias décadas.
27. Bueno, pues teníamos otro pequeño momento musical que va a permitirnos sentir la gaita grillera de Luis, y va a interpretarnos una tonada Alicia Villanueva, cantante de tonada asturiana que todos conoceréis, campeona de los principales concursos de Asturias, que hay un lujo tenerla hoy aquí, y va a estar acompañada por Fran Pola, otro de los mejores gaiteros acompañantes de tonada de Asturias, que, bueno, van a darnos testimonio de su facer con la gaita grillera de Luis. Bueno, voy a cantar tocar la gaita gaitero, que ya la canción no tiene que ser. Bueno, pues ya llegamos al final del homenaje. Queríamos tener un pequeño detallín con Luis para que lo lleve de recuerdo de este día, que lo cuelgue ahí en la casa de Les Maces, y bueno, que tenga un recuerdo de nosotros, y es poca cosa, pero y el testimonio del mayor agradecimiento por tantos años dedicado a la gaita y por todo lo que dicho esta gente, que no lo vamos a mejorar ahora. Entonces, bueno, va a hacerte entrega Flavio de esta réplica de un ronquín de Antón de Cogollo, que lle testimonio de la herencia gaitera que recollemos todos de ti.
Y queríamos que llevares también este recuerdo, esta placa que dice: el Concello de la Gaita en reconocimiento a José Luis Fernández González, el gaitero de Les Maces, por ser eslabón imprescindible de una tradición que supo caltener y transmitir con orgullo y generosidad, siendo un referente para las generaciones nuevas de gaiteres y gaiteros de Asturias. Día Internacional de la Gaita, Xixón, 10 de marzo de 2024. Bueno, creo que la nieta de Luis quería dedicarnos unas palabras antes de marchar. Y hay más. Antes de marchar, no, antes de cerrar el homenaje, que luego tenemos la presentación de un libro. Bueno, buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer en nombre de mi familia al Concello de la Gaita, a la directiva del Concello de la Gaita y en especial a Luis Pola por este homenaje que le hacéis hoy a mi abuelo. Estoy un poco nerviosa. Bueno, creo que todos los que estamos aquí hoy y conocemos a mi abuelo, aunque sea un poco, podemos coincidir en que una de sus mayores virtudes es la entrega y el compromiso que tiene hacia todos nosotros. Para mí, mi abuelo, como yo le llamo, es una persona más que fundamental en mi familia, ya que él, tanto a mi hermano, a mi primo y a mí, nos ha cuidado siempre lo mejor que ha podido. Tengo muchas anécdotas con él que podría contar porque toda la vida ha estado junto a nosotros. A mí me encanta conocer todas sus historietas y aventuras de cuando hace años iba, como bien contáis, con la gaita por todo el mundo, a países como Panamá, Bogotá o Francia con los distintos grupos de baile. Gracias a mi abuelo, toda la familia está muy arraigada al folclore. Mi padre y mis tíos Juan y Julio, que siempre bailaron. Mi padre y después mi tío Julio, además, que tocaron siempre el tambor con mi abuelo y con Peñanes en infinidad de fiestas de las que tantos recuerdos tienen y nos cuentan. Me encanta escuchar las anécdotas de mi tío Julio de cuando iba a bailar a Italia o a Canarias y además, sobre todo, saber que la historia de amor de mis padres, que hoy en día sigue igual que hace más de 30 años, fue en su día una unión entre una bailadorina del grupo de Santa Cruz de Mieres y un tamboritero. Es una tradición que además ha llegado de mi abuelo hasta mi hermano y hasta mí. Desde pequeña he visto cómo el tambor y la gaita siempre iban en el coche, por si acaso, y siempre surgía algún momento en el que tocar y echarse unos bailes. Mi hermano Enol toca el tambor y yo desde hace años también toco la gaita y bailo. Enol y yo estamos muy agradecidos de haber heredado, como quien dice, esta afición que nos ha hecho crear amistades, viajar a la otra punta del mundo con los instrumentos y hasta encontrar nuestros primeros amores. Creo que el folclore hace unión y nos hace vivir experiencias y aún así seguir sintiéndonos unidos a nuestros antepasados. Solo espero que todas estas anécdotas que hoy os cuento perduren con nosotros y que sigamos juntos creando muchas más. Muchas gracias a todos por apoyarlo. ¿Eh?